¿No se te pasó por la cabeza en algún minuto con esta venta, suponiendo de que de estos 20 al final te llegan 10 millones de dólares que podrías tener eventualmente en tu cuenta corriente en un par de meses más? ¿Nunca se te pasó por la cabeza como, no sé, voy a exagerar, pero comprarte una isla o irte a ir a un lugar paradisíaco Mira, si y yo, como retirarte y dedicarte quizás como a vivir como otra vida, como a dejar de trabajar, por ejemplo? si bien pudo haberse pasado como un flashback por la mente, la realidad es que no. Y la razón de que a mí me fue bien, pucha, fueron mis clientes, mis amigos, los partners, Brota, puta, mi abogado, eh, y el ecosistema de startup en Chile. Entonces, al menos en mi mente, sería muy cara raja, pucha, agarrar la plata e irme, en vez de reinvertir, pucha, conocimiento, tiempo y dinero en el ecosistema hoy en día. Hola, ¿cómo están? Soy François Pousset de Emprendedor Chile y te quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube de emprendimiento. En este video mi entrevistado se llama Cristian Tala y es el fundador de Pago Fácil, una herramienta que te permite vender por internet o también conocido como pasarela de pago. Cristian partió este proyecto el 2017 y llegó a ser una de las 3 principales pasarelas de pagos de todo Chile, lo que le permitió vender su empresa el año 2020 a Evo Payments en más de 20 millones de dólares. En esta entrevista Cristian nos va a contar exactamente cómo partió con su proyecto y cómo logró vender su empresa. Espero que te guste, puedes dejarle un me gusta como señal de apoyo. Te invito a que te suscribas a mi canal, que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta. Y también te invito a emprendedorchile.cl, mi plataforma de cursos para emprendedores. Y por último te invito a que conozcas el nuevo libro que acaba de lanzar Cristian. Te voy a dejar el link de su libro en la descripción de este video. Así que ahora vamos con la entrevista. Bueno, Cristian, bienvenido a mi canal YouTube. Un honor tenerte acá. Llevamos un buen tiempo conversando de hacer esta entrevista, contar tu experiencia de emprendedor, hoy día de inversionista. Me contabas antes de partir esta entrevista que estás escribiendo unos libros, vas a partir un podcast, estás con un newsletter, estás con muchos proyectos desde que vendiste tu empresa Pago Fácil hace ya un par de meses. Así que, No, año y medio. año y medio. Ha pasado Bueno, harto bueno, tiempo. igual son un par de meses. Así que bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y Gracias por la invitación. espero que tengamos una conversación muy entretenida hoy día. Como aquellas. Muy bien. Eso. Partamos por lo básico, cuéntame de ti, como de No, tu pues si tú me vida. dijiste cuando me invitaste que me ibas a preguntar cosas fáciles. ¿Cómo partimos por las más difíciles? Bueno, así es la vida nomás, pues. Ya, ¿qué quieres saber de mí? Bueno, tú eres de Santiago, eres de regiones. Partamos por ahí. Soy de Santiago, siempre he sido de Santiago, me he quedado aquí casi toda mi vida, he vivido en algunos otros países, pucha, cuando estuve haciendo voluntariado viví en Rumania, cuando estuve haciendo mi MBA viví en el Reino de los Países Bajos, pero la mayor cantidad de tiempo ha sido acá. Ya, buenísimo. Y estudiaste entonces en un colegio en Santiago y después entraste a la universidad. ¿Siempre tuviste como ese bichito emprendedor? Puede que sí, de hecho hay ciertas cosas que me han preguntado en general de, pucha, si el emprendedor se hace o nace, Ujú. y la verdad es que depende. Creo que muchos de los emprendedores nacen siendo emprendedor, excepto los que nacen por necesidad. Exacto. Yo creo que soy de los que, entre comillas, nació siendo emprendedor porque mi familia en general es emprendedora. Mi viejo tiene su empresa, este año cumplió 40 años. Entonces, siempre vi eso de, pucha, trabajar y sacar adelante algo. Entonces, independientemente o no que lo haya planeado, posiblemente siempre estuvo el bichito ahí. Ah, ya, mira qué interesante. Y al mismo tiempo tú eres alguien que le gusta mucho el mundo de la computación, de la tecnología. Sí. ¿Eso también es algo que lo tuviste de chico? No, eso sí. No, de hecho, acá hay una historia un poco entretenida, creo que la he contado anteriormente. O sea, si alguien está viendo este podcast y ha visto otros, puede que se aburra, pero es que creo que tuve mi primer computador a los 9 años. O sea, a mi viejo le debe haber costado la vida ese computador. Estamos hablando creo que del año 95. Y imagínate la cara de él cuando llega una noche y ve que ese computador está completamente desarmado sobre la cama. Hasta el día de hoy, yo no me olvido su cara. Y creo que la primera vez que él me lo comentó fue hace como 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, cuando estábamos en un evento con sus amigotes. Y me dice, bueno, puta, yo me acuerdo cuando pasó esto. Y te dije tal cosa. Y dije, no, no me dijiste nada. Me miraste y te fuiste. Pero al menos ahora sé que él también se acuerda de esa situación. Pero sí, la tecnología me gusta.
lamentablemente, como antes no había YouTube, no habían tutoriales, no había nada, la única forma que había para poder aprender era, pucha, prueba y error. Echando a perder se aprende. No eché a perder ese computador, siguió funcionando perfecto, pero sí, rompí muchos más después que ese. Echando a perder se aprende, me gustó esa frase. ¿Eh? Pero sí es de las mejores frases de la vida. Uno aprende muy poco de los éxitos, aprende un montón de los fracasos. Tal cual. Entonces, ¿ese amor por la computación fue lo que te llevó a estudiar algo relacionado con eso? Ya, ok, volviendo un poquito más atrás, hay ciertas cosas que a mí me llaman mucho la atención y que sé que suenan muy ñoñas. Yo creo que el amor por la computación viene de películas antiguas y series antiguas. Creo que hasta el día de hoy mi película favorita es Volver al Futuro 1. Y bueno, para Halloween estuve buscando un disfraz de Emmett Brown y no lo encontré, pero para el próximo lo voy a encontrar. Y había una serie que se llama El mundo de Big Man cuando era chico y que te enseñaba todas estas cosas desde momentum, desde giración, rotación, cosas con las bicicletas, como la cantidad de calor de un fósforo era menor que la de un bloque de hielo y cosas de ese estilo. Y creo que como va por ahí. Sin embargo, yo siempre supe que quería estudiar algo relacionado a informática, no necesariamente ciencia, sino a informática. Nunca fue relacionado a quiero jugar, siempre fue relacionado a quiero crear cosas. Y para mí, no, nunca fui un buen carpintero, nunca fui un buen constructor, pero yo siempre tuve la capacidad de poder construir cosas abstractas que funcionaban con tecnología. ¿Cachai? De hecho, me acuerdo que en el colegio me hice un decodificador. ¿Quién se hace un decodificador en el colegio? ¿Cachai? Como que fue como la forma que hice para poder aprender el cómo funcionaba. Y lo único que hice en su momento fue leer cómo funcionaban los cifrados en Egipto. No, Grecia. Eso. ¿Y eso fue como parte de un trabajo? Ah, no, de ñoño. Ah, de ñoño no. Sí. Ya. ¿Y eso se lo mostraste a alguien? Aparte de tu familia, por supuesto. En su momento tenía una polola y le mandaba los mensajes con eso. Solo recuerda que no había WhatsApp, no había nada. Pucha, Ya, era mail y era un hotmail que tenía 2 megas, así que pucha, había que ponerse creativo. ya, buenísimo. Entonces, después entraste a la universidad, ¿qué estudiaste? Yo estudié Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones. Eh, Me gustó mucho la carrera, yo estudié en la Universidad Diego Portales. Creo que me dio muchas oportunidades y yo las tomé todas, partiendo desde que el primer semestre participé en eventos organizados por la universidad y el segundo semestre yo ya estaba participando como ayudante de la universidad. Entonces, mi, mi periodo, entre comillas, de profe partió cuando yo tenía 6 meses de experiencia. Mira. ¿Cachai? No, en verdad tomé todas las posibilidades que habían y las traté de aprovechar. Te iba bien entonces desde un principio. No, bueno, el primer semestre me fue pésimo. Ah, Bueno, entrando a la universidad tenía bares en todas las esquinas. O sea, al principio me fue horrible. O sea, me tuve que poner a estudiar nivel Dios para no echarme los ramos el primer semestre. Pasé todo raspando, ya el segundo ya me empecé a eximir, pero el primero me fue horrible. ya. Pero por idiota, en verdad. ¿En el colegio te iba bien? Sí, sí me iba bastante bien en el colegio. Ya. ¿Eras de los mejores alumnos, del medio? No, era de los mejores alumnos, pero no encontré que la exigencia de mi colegio tampoco fuera tan alta, entonces no es algo que me sienta muy orgulloso. Ya, perfecto. Pero entonces la universidad rápidamente, a partir del segundo semestre, ya te empezó a ir bien, empezaste a destacar. Sí, pero nunca fui las mejores notas de los cursos, como que empecé a destacar por hacer otro tipo de cosas. Onda, participar de los centros alumnos, de la federación de estudiantes, los grupos ñoños. O sea, en su momento creamos una rama de un club de Linux con un amigo y que duró un semestre porque después no la seguimos, pero como que siempre estuvo más relacionada a ese tipo de cosas, más que realmente por las notas. Claro, claro. ¿Y en la universidad se te ocurrió ya las primeras ideas como de emprendimiento? El- las primeras veces que yo gané plata fue en el colegio. Ah, ya. De hecho, yo armaba computadores y ganaba como 10 lucas por computador y tenía muchos clientes esperando para pagarme y después caché que era porque estaba cobrando muy poco, pero yo armaba computadores. Y de hecho, nunca lo voy a olvidar y la razón de que no lo voy a olvidar no es porque mi espíritu emprendedor estaba en el colegio, sino que era porque iba a comprar las partes del computador en bicicleta. Entonces todavía tengo un lumbago de mierda, pero porque la realidad es que, pucha, o sea,
me amarraba un computador a la espalda, un monitor en la espalda y me iba en bicicleta. En su momento, no, era harto pique que iba al Bit Computers que estaba en Suecia y yo vivía, pucha, entre el Alto y el Parque Arauco. Y imagínate con eso, con un monitor de los antiguos que eran gigantes amarrado a la espalda. Así que hay ciertas cosas de las cuales no estoy orgulloso, algunas sí. Lo de el dolor que tengo en la espalda hoy en día, pucha, no mucho. ¿Cuántos años tenías ahí? 15, 16. ¿Y por qué se te ocurrió vender computadores? Es una buena pregunta, yo creo que fue circunstancial. Alguien me debe haber preguntado, oye, ¿me puedes hacer un computador? Y yo dije, sí. ¿Cuánto me cobras? Y dije, 10 lucas. Porque, bueno, 10 lucas eran 10 lucas, pues, bueno. O sea, Puedes hacer maravillas, te puedes comprar muchas Coca-Cola. no, ojo, mis primeras ayudantías me pagaban 16.000 por curso y de alguna manera en la universidad 16.000 en esos años hacías malabares, hacías magia. Luego los carretes duraban todo el tiempo y no sé cómo lo hacíamos, lo lográbamos. Igual como que el costo de vida era más barato No. y los bares tenían shots a 500 pesos. Ya, esas partes son las que tienen que borrar del video de alguna manera o tal vez de la mente, pero eran shots a 500 pesos. Oye, ¿y en la universidad también tuviste alguna experiencia emprendiendo? Desde que vendía, pucha, las pipas árabes, con todo mi círculo de amigos, todos terminaron teniendo. Apoyé a un par de amigos que querían vender productos del que vendían de mi empresa familiar, pero yo armé una revista de carrete estando ahí con un par de primos. Pucha, no pasó el año, no sé si pasó los 6 meses, pero logramos hacer algunos eventos, sacamos la revista con los lugares donde ir a carretear, los temas y todo, se llama Nightfall en su momento, así que ya había hecho un par de cositas. Y por ejemplo, esa revista, ¿cuál era tu objetivo? Ah, ninguno. Fue como, ay, podríamos hacer un negocio. Siguiente. O sea, ya más de grandote y más otros cursos que tuve en la universidad me di cuenta que, pucha, una empresa tiene que tener un objetivo y ojalá sea rentable. Pero no era en ese momento. Pero de todas maneras, esa revista tenía como objetivo que fuera un negocio. Era como, oye, partamos un negocio y veamos cómo resulta. Sí, No. sí, pero nunca fue el cómo calcular de partir un negocio rentable. Siempre fue como, hagámoslo y veamos qué pasa. Exacto. Mm. ¿Y hoy día lo volvería a hacer de la misma manera? Con todo lo que he aprendido, lamentablemente mi respuesta es sí. Porque al final la única forma, o sea, puedes tener un Excel, puedes sacar un montón de cuentas, pero la realidad es que no sabes cómo funciona el mercado, un producto, un servicio hasta que lo pruebas. De hecho, en general recomiendo lanzar lo antes posible y que tengas feedback del cliente lo antes posible también. Porque al final si no lo haces estás pensando que el producto o servicio, como tú lo necesitas o como tú lo estás imaginando, pero tú no eres la persona que va a pagar por él, es el cliente. Este es como el famoso MVP. Es el MVP. De hecho, es Minimum Viable Product o prueba de concepto. Puede que prueba de concepto sea mucho más sencillo, especialmente en español. Es, ok, yo quiero hacer todo esto. ¿Por qué no hago esto para validar que estén dispuestos a pagar y después lo hago? De los que, pucha, generalmente todos me recuerdan que les digo es, la mayoría de los MVPs pueden ser súper sencillos, pueden ser llamar por teléfono, puede tener una paginita, un Google Form, empezar a recibir información, tener un Minion por detrás haciendo todas las cosas que se tienen que hacer. Pero un MVP es muy sencillo. Incluso hay tecnologías que te ayudan con low code a hacer plataformas tecnológicas sin tener capacidad técnica. O sea, hace poco, pucha, quedé loco cuando descubrí que hay plataformas como Bubble, en donde conocí un par de emprendedores que hicieron toda su plataforma tecnológica sin tener un CTO o sin tener un desarrollador usando estas tecnologías. Entonces, hoy en día que me digan, hoy no tengo un producto pero tengo una idea, pucha, muy bien, pero vuelve conmigo cuando tengas un producto. Y aparte, a mí lo que me fascina de este concepto del MVP, perdón, es que eh, la gente, la gran mayoría de la gente es muy insegura de sí mismo, es muy insegura también de lo que va a hacer. Y el problema de cuando uno piensa demasiado una idea y empieza a buscar como todas las aristas que hay antes de iniciar un proyecto, es muy probable que termina desanimándose porque encuentra ya demasiadas razones quizás Pero no hacerlo. para no hacerlo. Eso se llama análisis parálisis. Y de hecho le pasa a la mayoría de las personas. Conozco más personas que han fracasado por no intentarlo que las que han fracasado intentándolo. Exacto. Lo que es triste también. Yo conozco, o sea, más que lo conozco, es un familiar que es un tipo muy inteligente, que le va muy bien, tiene una tremenda pega y una vez le pregunté, oye,
¿por qué no emprendes? O sea, como diciéndole, oye, yo sé que te iría increíble. Y lo que él me dijo es exactamente eso. Mi problema es que pienso demasiado las cosas, las pienso tanto, que al final pienso que no van a resultar. Y se convence de eso. Pucha, puede que a la próxima traigamos a tu primo para acá. Pero al final sí es eso. O sea, entre más piensas algo, más cosas malas le ves y menos cosas buenas, pucha, en proporción. Entonces, lamentablemente, puede que sea también mentalidad que tenemos acá en Chile, porque no sé si pasa tanto, o sea, debería pasar tanto fuera también, pero acá como que no nos creemos el cuento. Desde que el producto o servicio estamos pensando que es para Chile y no es global, eh, tenemos una cordillera y tenemos un desierto que tal vez era probable que los productos y servicios que creáramos antiguamente no lo fueran, porque era muy difícil exportarlos, pero la mayoría de los servicios hoy día son tecnológicos. Incluso si tienes un e-commerce, la realidad es que no estás con boundaries, no estás con límites de venderle solo a Chile. Puedes vender donde quieras. También puedes tener bodegas, tanto en Chile como en otros países, y ni siquiera necesitas que los productos te lleguen a ti. Bueno, Amazon FBA es un claro ejemplo de eso. Tú sin nada, acá en Chile podrías estar vendiendo en Estados Unidos paletas de pádel y ni siquiera estar manejando el stock. Exactamente. Todo lo que es el dropshipping. Es que allá es un poco distinto porque no es que hagas el producto bajo demanda cuando lo piden, allá tienes el stock en las oficinas de Amazon. Exacto, sí, sí. ¿Cachai? Entonces, es un negocio en donde no te estás preocupando de manejarlo, en verdad. ¿Cachai? Hay tanta herramienta, hay tanta plataforma de e-commerce, hay tanta solución andando para que tú puedas dejar llevar tu imaginación, que en verdad cuando alguien viene con, tengo una idea, yo le digo, pucha, no. Es más, hoy día, por ejemplo, con las redes sociales, que está, bueno, Instagram muy fuerte, Facebook, por supuesto, TikTok cada vez más, incluso YouTube, que son cosas que antes no existían y son herramientas que son gratuitas y que te permiten, si las aprendes a usar y las usas bien, te permiten llegar a miles o millones de personas gratuitamente. Eso no existía hace 10, 20 años atrás y tenerlo hoy día es una tremenda ventaja si es que lo ocupas bien, porque si lo ocupas simplemente para consumir contenido, obviamente difícil que puedas sacar algo bueno de eso, pero si lo ocupas de manera inteligente, puedes hacer grandes maravillas. No, o sea, te creo, te juro que te creo, todavía no lo sé, no estoy seguro porque estoy haciendo una prueba. Creo que hace recién un mes me creé mi Instagram, Cristian Tala Sánchez, para que me busquen, pero la realidad es que recién tengo 1000 seguidores. ¿Cachai? Y he Sí, estado generando contenido, me hice también mi TikTok, mismo nickname, pero todavía no publico nada. Como que tengo la misma preconcepción de, pucha, esto no sé si es lo que yo quiero, pero al final por eso me lancé con estos mini MVPs de estar haciendo cosas de generación de contenido, porque al final eso es lo que yo quiero, generar contenido y transmitirlo para que sea útil para las personas. claro. El cómo es el que estoy tratando de ver cómo lo logro. Volvamos a la época universitaria. Después Bien, de la revista, ¿qué otro emprendimiento intentaste hacer hasta que ya terminaste la U? yo creo que en ese momento paré porque de alguna manera yo pensé que mi carrera iba a ser académica. Hice un diplomado en docencia, hice mi máster en ciencias de la ingeniería, estaba pensando en hacer el doctorado, pero pasaron ciertos triggers, ciertos eventos que dijeron, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Siendo que yo amo dar clases, amaba hacer research, pero no era para mí. Entonces ahí como que recién agarré mis cosas, me fui a hacer un voluntariado a Rumania y ahí estuve trabajando con una ONG que se llama ISEC, que en su momento estuvo bastante entretenido. Volví a Chile, empecé a trabajar con mi familia para tratar de ayudarlos un poco y en paralelo ahí fue cuando emprendí nuevamente, ¿En qué año fue? 2011. 2011. Como que una de las primeras cosas que hice en mi empresa familiar fue crear un e-commerce y ese proceso fue más o menos lento, tedioso, porque pucha, ahora es tan fácil llegar y conectar. Pero antes no habían e-commerce open source, habían un par de soluciones que no eran muy buenas. Transfang no tenía conectores, los tuve que crear yo. Y creé conectores para Transfang, en su momento creé los primeros conectores para Mercado Pago, creé los primeros conectores para Kipu. Al final, casi todos los que vendían en ese periodo de tiempo, entre el 2011 y el 2016, lo hacían gracias a mí y no tenían ni idea que lo hacían. ¿Cachai? Si tenías un e-commerce, por ejemplo, con WooCommerce, era imposible que lo hicieras sin mí. Y estaba todo gratuito para que la gente lo ocupara. Entonces, algunos, cuando ya en verdad se les iba demasiado en colleras, era muy difícil para ellos,
me contrataban con este mini emprendimiento que tenía de asesorías en medios de pago e-commerce en mis tiempos libres. Entonces trabajaba hasta las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde de vez en cuando me juntaba con emprendedores que tenían e-commerce. ¿Porque Pago Fácil vino después? Bastante después. ¿En qué año vino Pago Fácil? La primera preconcepción de la idea creo que la tuve el 2015 y fue gracias a este plugin. El 2015 empezó a fallar el plugin y fue por unos cambios que hizo Transbank. Me empezaron a contactar algunos usuarios del plugin, me di cuenta que claramente los e-commerce que yo manejaba tampoco estaban funcionando. Llamé a Transbank, cambiaron el certificado, cambié, modifiqué el plugin, lo actualicé y a la mayoría nunca se dio cuenta porque se actualizó automáticamente gracias a WordPress. Entonces dije, ok, yo acabo de salvar unas 3.000 tiendas que están funcionando con mi plugin de manera gratuita y ellos nunca lo supieron. ¿Cachai? Entonces, no quiero reconocimiento por esto, pero también me queda dando vuelta por qué Transbank no lo hace mejor. No vamos a ahondar mucho en esa parte tampoco porque ahí me puedo desahogar, pero siempre estuve la cuestión de que es mucho más fácil que una persona arregle algo a que 3.000 lo hagan. Entonces, un año después, a mediados del 2016, yo creé un mini código que centralicé todas las transacciones de mis distintos e-commerce, no solamente para tener un punto de contacto, sino para poder tener las estadísticas de todo en un solo lugar. Porque para mí era útil no estar metiéndome a cada una de las páginas por separado para saber cómo me estaba yendo. Y este código fue el que yo, cuando me fui a hacer mi MBA a Holanda, dije, ok, esto es lo que puedo transformar. Llevo hartos años bueno, no tantos años con esta idea, tengo harta expertise en medios de pago en e-commerce, hagamos una plataforma de pago. ¿Cuán difícil puede ser? La idea salió como en septiembre-octubre y en diciembre tenía 26 clientes que me estaban pagando. Del 2016. Del 2016. Todavía no existía Pago Fácil, no tenía nombre, no tenía página web, no tenía dashboard, no tenía nada, pero tenía clientes pagándome. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Hermoso, po. No me pagaban mucho tampoco, pero, o sea, me di cuenta que estaba agregando valor de alguna manera. Entonces, entre el 2011 y el 2016 trabajaste con tu familia. Sí. Ya. En e-commerce principalmente, ayudándolos con e-commerce. No, es que mi familia igual es una empresa un poco más tradicional, hacen branding corporativo, hacen importaciones de China. Bueno, me tocó ir a China casi todos los años durante ese periodo, pero no era digital. Entonces, al final, independiente que hoy día está un poco más de moda el término, hicimos transformación digital. No solamente del e-commerce, se generaron los sistemas de CRM, los inventarios, el ERP de la empresa lo desarrollé yo, porque en ese momento tampoco habían ERPs que se adoptaran a las necesidades que teníamos, especialmente por los procesos de una empresa que importa y hace manufactura, y tampoco había e-commerce online, o sea, ERPs online. Hoy día hay un montón, pero en ese momento no habían, los tuve que crear. Entonces, más que todo en la transformación digital de la empresa, la generación de proyectos, los nuevos negocios, los veía yo. Entonces, si bien Pago Fácil nació oficialmente a fines del 2016, originalmente Sí. fue el 2011. El 2011 fue cuando, desde Eso el lo- 2011 fue que empezó a germinar esta semilla que finalmente terminaría siendo Pago Fácil. De hecho, esta pregunta se la hago siempre a la gente, porque está eso, que es el 2011, está lo de tener clientes a finales del 2016, está la creación de la empresa, que fue en septiembre, octubre, no, fue en noviembre de 2017, después de que levanté plata con Brota, y está el momento que es febrero del 2018 que yo me pongo a trabajar en esto, pucha, Full time. full time. Ah, ya. Entonces, en general, no importando la persona que le pregunte, todos tienen fechas distintas de cuándo partió la empresa. Por ejemplo, para mí fue febrero de 2018, porque pasó a ser algo de que lo hacía en mi tiempo libre mientras estaba haciendo un MBA en el extranjero, a de verdad trabajar en eso. Claro. Y pagarme un sueldo. Claro, pero por otro lado también tú podrías Sí. decir que la empresa tiene 7 o 8 años, porque el 2011 se te ocurrió la idea trabajando con tu familia. Si no hubieses trabajado quizás con tu familia, jamás se te habría ocurrido esta idea. Es muy posible que no. O tal vez hubieran sido distintos los timings, Claro. o no hubiera hecho el plugin. No, puede que nada de esto haya sucedido, claro, si no hubiera estado ese momento de Eureka Moment, en donde se me ocurrió, hagamos un e-commerce. Oye, y antes mencionaste que 3.000 tiendas alcanzaron a tener tu plugin gratis Sí. antes de crear Pago Fácil. Sí. Esto fue prácticamente... Ese fue el 2015. Ya, pero desde el 2011, ¿cierto? Sí. Desde el 2011 fue que la primera tienda... Sí. ¿Cómo llegó esa primera tienda a ocupar tu plugin? Es que
Bueno, a ti te he comentado que tengo un blog hace bastantes años. Cuando dije, pucha, ¿sabes qué? Voy a liberar este código para poder tener e-commerce para que nadie se demore tanto como lo hice yo, lo publiqué a través de WordPress y puse la documentación en mi blog. Entonces, harta gente llegó a mi blog en ese momento, porque además era la única fuente, entre comillas, de conocimiento de e-commerce para Chile en ese momento. Entonces, la gente empezó a ocuparlo de esa manera. Ah, mira. ¿Cachai? No como ahora que todo el mundo habla de e-commerce, entonces el flujo de mi página web se fue a las pailas, pero en general fue por eso. Mira, De hecho, los primeros clientes de Pago Fácil también fueron por mi blog. Fue como, acabo de hacer esto. ¿A alguien le interesa? Sí. ya. Y la gente simplemente googleaba, por ejemplo, en internet y así llega a tu blog. Sí, es como que era e-commerce en Chile. Ahí Y, estaba yo. claro, nadie más lo estaba haciendo, así que Nada. tú tenías la primera posición en Google. Sí. De hecho, incluso cuando tú buscabas Transbank, por mucho tiempo yo estaba antes que Transbank. Y todo, solo orgánico sin pagar. ¿Tú te imaginaste que iba a tener este impacto? No, pero es una buena pregunta porque yo soy fiel creyente, si creas cosas para el bien de todos, en general termina yéndote bien. Yo igual siempre me enojo cuando digo, mira, de las 3.000 empresas que están ocupando mi plugin, y la más probable es que casi nadie supiera, una persona en todos esos años me donó una cerveza. Yo tenía el botón donar en el plugin y en mi página web, y me donaron una cerveza de $5, 5 años, 3.000 tiendas que estaban vendiendo gracias a mí y no podían vender de otra manera. Pero la realidad es que estoy súper agradecido de haber hecho eso, porque no hubiera creado mi empresa después si no lo hubiera hecho. ¿Cachai? Si la gente no me hubiera estado dando feedback, si no me hubiera estado diciendo, oye, ¿sabes que Transbank cambió algo? Hay que arreglar esto. ¿Cachai? Entonces, la verdad es que creo que el retorno fue después. No fue con el botoncito de dóname $5 para una cerveza. Y ya vamos a llegar a ese tema, porque yo Ujú. creo que el premio fue mucho más que una cerveza. Mm. Oye, Cristian, y la gente simplemente descargaba este plugin y listo, y lo instalaba en su página web. Sí, ¿Así igual funciona? había una cierta configuración que yo tenía documentada, que al final los que no podían lograr eso, porque igual era un poco más techy, eran los que yo, entre comillas, ayudaba con esta empresa de consultorías que tenía por el lado. Ah, ya. Entonces, de una u otra manera, igual Sí. tú cobrabas después por esa consultoría. O sea, trataba de nunca hacerlo, cobraba cuando ya en verdad me da cuenta que ellos no lo iban a lograr. Claro, o sea, tú no hiciste esto, digamos, para... No lo pensaste como negocio, digamos. No, Dijiste no, y de hecho al principio lo hacía gratis. las Pero consultorías. cuando me di cuenta que en verdad requerían harto tiempo, ya ahí Claro, empecé a cobrar. ya. ¿Y cómo sabes que fueron 3.000 o aproximadamente 3.000 las tiendas que lograron instalar esto en sus tiendas? ¿Cómo tenía...? Porque en WordPress.com salía la cantidad de sitios activos que están ocupando mi plugin. Ah, perfecto. ¿Cachai? Entonces, la verdad, no sé si eran empresas distintas en general, pero por eso digo tiendas. Habían 3.000 tiendas, independiente que fueran marcas distintas de una misma empresa. Claro, posiblemente... Sí, porque tampoco creo que hayan habido 3.000 tiendas distintas con marcas distintas en esa época. Ya. Pero igual, hasta MedLife usó mi plugin. MedLife. Y yo no gané ni uno con MedLife. Oye, pero pasó mucho Mm. tiempo hasta que viste que esto podía ser un negocio. Sí, por gallina, pues. ¿Por qué? O sea, estaba la idea, pero ojo, la idea igual la tuve en el 2015, no la tuve antes. Pero fue como, pucha, ¿por qué yo sería capaz de hacer algo que Transbank o un banco no está haciendo? ¿Por qué yo? Y como que el tiempo seguía pasando y nadie creaba la solución que a mí me hubiera gustado tener. Al final fue eso, Pago Fácil nació como la solución que a mí me hubiera gustado tener, porque nadie más la estaba haciendo. ¿Cachai? Después empezó a salir más competencia, hoy en día hay un montón de pasarelas de pago que se puede conectar, incluso Shopify, pero en ese momento no había. Incluso cuando yo lancé, todavía se demoraban casi 3 meses en algunos casos en darle un contrato al cliente para que empezara a usar mi plugin. O incluso cuando partió Pago Fácil. Entonces ahí también empezamos a modificar el modelo de negocio para hacerlo inmediato. O sea, hoy en día es muy poco probable que alguien entienda que para tener tu e-commerce te demorabas 3 meses solamente en firmar el contrato con Transbank. ¿Por qué no explica lo que es Transbank? Muy buena pregunta. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que nos están viendo hasta de Rumania, de Egipto, Es de una todos buena estos lados. pregunta. Eh, Transbank es la empresa en Chile que nosotros hablamos en el modelo de adquirencia, que es la que procesa las tarjetas de crédito contra un banco.
Hay una parte un poco más compleja ahí, que están las marcas, que está Visa y Mastercard, pero en general el que procesa las tarjetas es un adquiriente y en este caso es Transbank. Entonces, para poder yo conectarme y poder vender por internet, nosotros obligatoriamente tenemos que pasar por Transbank. Funciona como monopolio. Ya, han pasado ciertas cosas en el ecosistema actualmente de Chile en particular en que ya no, pero la realidad es que las nuevas competencias todavía siguen dependiendo de alguna manera de Transbank, desde por las tasas que se están fijando en el mercado y que se están incluyendo el gobierno, hasta simplemente dependencias tecnológicas que no estamos listos en el país, supuestamente. ¿En otros países también funciona similar? Me tocó ver varios países en su momento. En Chile fue el único que vi que había un actor. ¿Cachai? Por ejemplo, en Perú abrimos, no alcanzamos a transar mucho antes de la venta, pero había un duopolio. Había uno que manejaba Visa, uno que manejaba Mastercard, pero en la realidad cuando nosotros partimos, ambos manejaban ambos. En México habían también un montón, en Colombia ya habían unos 3 actores, así que sí, Chile era el único que funcionaba realmente así, Ya. como monopolio más que cómo funcionan las tarjetas. Mira, interesante todo eso. Entonces ahora hablemos ya más como del nacimiento de Pago Fácil. ¿Cuándo fue que esto se empezó a poner más serio? Serio, ya, ok. Solo recuerda que todo este periodo en que yo estaba estudiando, para mí, entre comillas, lo que yo estaba estudiando lo iba aplicando en la empresa. Desde los cursos de marketing, cuestiones, entonces al final era fácil, porque en vez de tener que hacer una tesis, porque mi MBA era mención de emprendimiento, hice un business plan con algo que yo estaba creando. Entonces al final fue como un complementario. Pero yo más o menos en agosto 2017 me gané un grant en Holanda de 50.000 euros para hacer un proyecto que yo tenía una idea ya. Entonces tenía ese problema existencial de tengo plata para un proyecto que no existe y no tengo plata para un proyecto que existe y tiene clientes. Entonces en ese momento hablé con los chicos de Brota, que es una empresa de crowdfunding que yo había invertido a través de ellos en varias empresas anteriormente. Le dije, quiero levantar capital. Y me dijeron, bueno ya, démosle. Y en ese momento me demoré una semana en levantar el capital que yo quería, que eran 60 millones de pesos, que en ese momento, pucha, deben haber sido como 100.000 dólares. Y con 100.000 dólares me pude pagar un sueldo mínimo, contratar a la primera persona, empezar a pagar marketing. Pensé que no iba a rentar oficina, pero terminé en un cowork igual porque no podía seguir trabajando en mi casa. Esto del trabajo remoto a mí no me gusta tanto como debería. Y le di. Entonces, la primera persona que entró a trabajar conmigo, al igual que yo, por contrato fue febrero de 2018. ¿Cachai? Y yo llegué como 2 días antes de Holanda. Ah, ya. ¿Y Brota, ese levantamiento de capital que hiciste, cuánto tiempo antes fue? Eh, Partimos como en septiembre, de como preparación, valorización, cuestiones. Debimos haber lanzado en octubre, se terminó, la empresa la creamos en noviembre, le asignamos el capital a esa empresa después de que creamos la cuenta. Y así, ¿Ese capital te permitía sobrevivir durante cuánto tiempo? por mis cálculos, con los 60 palos y asumiendo un crecimiento de clientes como un año. Ya. Y entonces, 100.000 dólares un año y después, pucha, empezamos a crecer súper rápido. Porque igual, si bien cometí muchos errores en mi periodo de emprendimiento, casi todos los errores fueron ese año. De noviciado, de inexperiencia en verdad. Pero después de eso como que las decisiones empezaron a ser un poco más profesionales, con más cabeza, pensando en la estrategia, pensando en lo que se quería lograr y empezamos a crecer mucho más. Cuando tú postulaste a Brota, ¿siempre fue con esta idea de pago fácil tal cual como se conoce hoy? No, hay un cambio importante en el modelo de negocios que fue el yo recaudar el dinero. O sea, yo soy informático, mi background es técnico, yo tengo un MBA, pero la verdad es que no me gusta la idea de estar manejando dinero a terceros. Pero la realidad es que en su momento el mercado funcionaba tan mal que, por ejemplo, el primer mes que yo llegué a Chile, que fue febrero del 2018, yo no pude tener ningún cliente nuevo. Cero. Venía creciendo todo, un crecimiento estable en cantidad de clientes mensuales y tuve cero porque en ese momento estaban cambiando la forma de hacer los contratos en Transbank o la empresa que les manejaba los contratos físicos. Entonces,
oye, levanté plata para volver a Chile, para sacar adelante esto, y el primer mes tengo 0 clientes. ¡Cero! Entonces, ¿qué hago? Y ahí empecé a pivotear. Mira, mientras Transbank no te dé el código de comercio, que era lo que tú necesitas para poder interactuar con ellos y recibir el dinero, yo recibo el dinero por ti y yo te paso la plata. No te cobro extra, te cobro lo mismo que te cobra Transbank, pero es solamente para temporal. Y empecé a hacerlo así con varios clientes hasta que de repente me dijeron, oye, yo no quiero contratar a Transbank, ya estoy funcionando contigo. Y yo aún así tenía miedo, porque yo no quería recaudar dinero que no era mío. Hay una delegada de línea roja legal también ahí dando vuelta. Pero la realidad es que empezamos a hacerlo con tantos clientes que nuestros costos empezaron a optimizarse, me bajó los rangos de Transbank y yo empecé a quedarme cobrándole lo mismo al cliente con un margen. Fue como, ok, le estamos dando inmediatez, le estamos dando una plataforma que es lo que necesitan, le estamos dando múltiples medios de pago y además estamos ganando más plata que el modelo tecnológico. Pucha, cambiamos el modelo. O sea, eso fue algo que lo identificaste tempranamente. Sí, pero de nuevo, algo que el mercado me llevó a identificar más que haya sido por algo planeado. Exacto. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo al principio pagaba todos los domingos a la gente la plata que les debíamos, en vez de tener un proceso automatizado, porque nunca pensé que ese fuera el negocio. Pero ese fue el negocio que empezó a crecer y después tuvimos que empezar a automatizar. ¿Cuál crees tú que fue la clave para conseguir este levantamiento de capital exitoso a través de Brota? Yo invité a los típicos que son Friends, Families and Fans. En verdad son fools, pero... Y invité clientes e invité gente que no me conocía. ¿Clientes? ¿Qué tipo de clientes? Clientes de pago fácil. Porque en mi mente... Porque Pago Fácil ya estaba Sí, funcionando sí, ya al tenía. momento de hacer el levantamiento de capital. Sí, si bien no invirtieron los que me hubiera gustado que invirtieran más, los que invirtieron igual me ayudaron mucho con el modelo, porque teníamos un grupo de WhatsApp con todos los inversionistas y si alguien sabía que había algún problema o una posible mejora, algún cliente teniendo algún problema, me decían de manera inmediata. De hecho, creo que a Pago Fácil empezó a ir bien cuando al final, en vez de un área comercial, tuvimos un área de Customer Success. Porque claro, al final el onboarding era 100% automático. Lo que la gente necesitaba era después del onboarding. El cómo puedo vender, cómo puedo instalar esto, qué es lo que está pasando. O sea, necesito saber quién está por detrás, cómo me van a pagar. Oye, ¿sabes qué? No te hemos pagado porque no he puesto la cuenta en el sistema. Te quiero pasar la plata. ¿Puedes poner la cuenta en el sistema? Ah, muchas gracias. ¿Cachai? Al final, esas son como claves que a nosotros nos empezó a ir bien, preocupándonos más del cliente, preocupándonos más de realmente cuál era el dolor. Y uno de los dolores que tenía era, no quiero esperar 3 meses para empezar a vender. Imagínate que el 2017, a finales de año, antes de yo volver, me llegaron un montón en noviembre que querían vender para Navidad y no pudieron. Recién en enero tuvieron los contratos firmados con Transbank. Entonces, ¿cómo le dices a la gente, oye, quiero vender para Navidad? Tú dices, ¿qué fecha es? Pucha, ¿queda mes y medio, 2 meses? No, no voy a poder. ¿Pero cómo no voy a poder? Quedan 2 meses. Entonces, el modelo que nosotros empezamos de automatización es, pucha, onboarding automático digital, empieza a vender de manera inmediata y yo en su momento te pagaba 3 días, bueno, después lo bajamos a 2 porque pudimos empezar a manejar caja y la competencia que sí había, que no era Transbank, en su momento te pagaba 21 días. Entonces, inmediatez y mi dinero casi inmediato cuando yo lo necesito, bueno, ¿dónde firmo? ¿Cachai? Esas son las cosas que a nosotros nos ayudaron a despegar. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a estar funcionando con Pago Fácil antes del levantamiento de capital? Fue en septiembre, octubre del primer año, sabiendo que yo tenía clientes el 2016, pero claro, o sea, yo empecé a gastar en esto, en servidores, un poquito de marketing para ver los clientes, cosas así, en un par de herramientas que yo no tenía planeado gastar y estaba viendo en otro país, entonces igual me empecé a quedar sin plata. De haber estado 8 meses operando sin empezar a hacer el levantamiento de capital. Ya, y eso, entonces tú empezaste Pago Fácil estando viviendo afuera. Sí. Ya. Y super bootstrapping, programando en un tren, programando en una biblioteca pública, en una cocina comunitaria. O sea, estabais solo ahí. Solo. O sea, por un año yo estuve solo. O sea, la página web, el nombre, los logos, el marketing, la parte comercial, el soporte técnico y el desarrollo lo hice yo. Y aparte estabais estudiando. Y aparte estaba estudiando. ¿Y te da el tiempo o te estáis matando? No, me estaba matando. No, de hecho, casi
Tuvo un par de breaks durante ese periodo, o sea, breakdowns durante ese periodo. Colapsaste. Sí, pero la realidad es que incluso mis amigos de ese tiempo me decían, oye, estamos en Europa, vamos por el fin de semana a Francia, vamos por el fin de semana a Alemania. Yo vivía 15 minutos en bicicleta de Bélgica. Y decía, no. Y me decían, ¿pero por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es para después poder hacerlo cuando yo quiera. Y cuando logré vender, en verdad llamé a esa persona y se lo dije. Jaja. Ya, pero en verdad no estaba muy seguro que resultara, pero en verdad yo estaba haciéndolo para eso. O sea, quería sacar esto adelante. ¿Sabías que podía ser algo muy grande? Yo siempre planeé en vender esta empresa. No, nunca pensé en un unicornio, nunca pensé, pucha, estas empresas que valen cientos de millones de dólares. Yo pensé, pucha, sé que vengo de hartas experiencias, incluso como profesor, en donde yo veía a mis clientes, cáchate, mis alumnos que tenían muy buenas ideas, especialmente para sus tesis, y que no las llevaban a cabo. Dije, ¿sabes qué? Esta es una buena oportunidad para demostrar que se puede. Entonces, mi intención cuando creé Pago Fácil sí fue venderla, pero más como un propósito de demostrar que se puede y que ese conocimiento después lo pudiera transmitir. Así que ahora creo que lo estoy haciendo, así que bien. ¿Pero te imaginaste en algún minuto que podrías venderlo a lo que lo vendiste? No, de hecho yo planeaba venderlo a menos. De hecho, ¿Cuánto menos? Así como la mitad. la mitad. La mitad. Sí. Ya. Pero igual dentro de todo, bueno, son números grandes, Mm. pero dentro de todo tampoco estaba tan alejado, porque al final también me imagino que cuando ya estamos hablando de esos montos grandes, como un poquito más, un poquito menos, como que la línea es muy delgada, ¿cierto? Sí, Como que es muy sensible, o sea, quizás con un poco más de negociación te podéis pegar un salto gigante en la valorización también, es ¿no? verdad. Es más o menos Ujú. como hay mucho de intangible en todo esto. Sí, y además no es un mercado que nosotros estemos acostumbrados del merchant and acquisition de startups en Chile. O sea, el año pasado, por ejemplo, creo que ha sido el año que más venture capitals han salido con intención de invertir en startups. Pero la realidad es que estamos haciendo wishful thinking hacia el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos invirtiendo en startups que estamos asumiendo que podemos vender en 7 años más. Y nadie nos dice que realmente las podemos vender en 7 años más porque no sabemos cómo está el mercado. O sea, el 2020 recién empezaron a venderse. De hecho, antes de la venta de Corner pues tú la de Pago Fácil. Antes del unicornio de Betterfly sigue estando la de Pago Fácil. Seguimos siendo la primera empresa que también recibió dinero de un corporate venture como consorcio financiero, que tiene bancos y una empresa tradicional de más de 100 años. O sea, igual marcamos muchos hitos que otros no lo hicieron, porque fuimos los primeros. No los más grandes, pero los primeros. Oye, ¿y tus primeros clientes, cuándo fue? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo llegaron a ti? Una mezcla de entre gente que estábamos apalancando, que estaba empezando a hacer esto como negocio, y gente que seguía mi blog. Entonces, como la mayoría de los que seguían mi blog eran más techie y sabían de harta gente que quería hacer e-commerce, muchos se apalancaron con mi producto para poder darle el servicio de e-commerce como un poco más complejo. Te doy la página, te lo pongo con e-commerce y te la vendo. Ah, ¿en serio haces todo eso? Sí, obvio. En verdad estaba yo por detrás, pero el que daba el servicio era el integrador. ¿Y fue rápidamente? ¿Cuándo fue tu primer cliente? ¿Después de cuánto tiempo de estar funcionando? No, pero o sea, acuérdate que me demoré nada en tener el primer cliente, de ser cuasi inmediato, de haber puesto el blog, hice esto, ¿alguien lo quiere probar? Y salió uno diciendo sí. No, pero estoy hablando de primer cliente que te estaba pagando. Es que los primeros clientes los debo haber tenido ya en octubre, noviembre, 2016. sí. Y yo les dije, en diciembre te empiezo a cobrar. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces los clientes en la realidad los empecé a tener antes, cuando de verdad no tenía nada. Algunos de esos clientes puede que no sabía que existía yo tampoco, pero yo les puse el plazo que empezaba a cobrar en diciembre. Y todos se quedaron, todos los que estaban probando. ¿Y cómo se te ocurrió el tema del precio? Ah, de hecho, fue bastante de operación. Lo que pasa es que la tecnología antigua de Transfan, que era este adquirente para poder procesar, te salía una UF al mes. Entonces, la nueva tecnología, que era web service y tenía un montón de mejoras y cosas así, no tenía costo, que era como el incentivo que tenían ellos para poder empezar a que la gente se cambiara. Entonces, en vez de estar preocupándome mucho de qué precio poner, fue como, úsame a mí y te cobro lo mismo. Entonces, al final, fue ese el primer pricing que puse, la UF mensual. La UF mensual. Y
esto rápidamente empezó a crecer en cantidad de clientes, se puso interesante para ti como negocio rápidamente o se demoró. Define como negocio. No, porque ya, o sea que ya podrías haber vivido de esto. Sí, no, de hecho, por ejemplo, el tercer año repartimos utilidades. Nunca fue el plan repartir utilidades. Y no, teníamos un muy buen crecimiento. Y de hecho ahí voy a recalcar algo que te dije anteriormente. Yo creo que cuando alguien hace algo pensando en ayudar a los demás, igual le termina yendo bien. ¿Cachai? Porque en el año de pandemia, que fue la transformación digital obligatoria que nosotros tuvimos a nivel de mundo, participé con el gobierno para la transformación digital de las pymes. Participé con distintos bancos para hacer la transformación digital de pymes. Entonces, si bien yo siempre traté de ser agnóstico, yo hablaba de medios de pago, la gente al final igual me terminaba preguntando cuál usar. Y aún así yo les decía, mira, yo tengo un sesgo porque yo soy de pago fácil, sin embargo están todos estos, pucha, revísalos, compáralos, ve cuál te sirve más a ti. Porque la realidad es que todos tenemos un producto parecido, pero no igual. Y como yo te comenté que siempre nos orientamos, al menos al final ya de la empresa, ya estábamos enfocados en eso, en que el servicio postventa y de Customer Success fuera impecable, igual muchos llegaron a nosotros porque se creaban las cuentas en las otras empresas y nadie los pescaba. ¿Cachai? Entonces, de nuevo, nos fue bien porque queríamos que a los chicos les fuera bien. Y el levantamiento de capital, ¿cuál fue la razón de hacerlo? ¿No podrías haber seguido, por ejemplo, con el mismo flujo que ya estás generando? Sí, pero hay momentos interesantes para cuando levantar capital. Y el mejor momento de levantar capital es cuando no lo necesitas. Entonces, por ejemplo, hoy en día me junto con hartos emprendedores que me dicen, sí, tengo un runway de 3 meses, que me queda caja para 3 meses. ¿Estás levantando plata ahora? Sí. ¿Y cuánto necesitáis? 200.000. ¿Y si no levantas los 200.000 quiebras? Sí. Y como empiezo a tiritar, o sea, ¿qué te pasa? Cero por de negociación. Cero, porque no quiero decirlo especialmente porque es un podcast y por respeto a ti, pero se los violan. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, no es mi intención, pero igual ahí es como, oye, mira, tú tienes que levantar plata cuando no la necesitas. Si levantaste 200.000, 300.000 dólares ahora, trata de ver un proyecto, especialmente en las condiciones que está el mundo hoy, de que en 12 meses seamos rentables, teniendo un margen de holgura hasta 18 meses, y que vayamos a buscar plata sin que la necesites para sobrevivir, pero que la necesites para crecer, que es muy distinta a la negociación. Es, ¿mueres sin mi dinero? No. Ah, mira, conversemos. O, ¿mueres sin mi dinero? Sí. Mira tú. ¿Cuánto quieres el dinero? ¿Y esto lo viste en alguna parte? ¿Te lo recomendó alguien? ¿Se te ocurrió a ti? Eh, Hay modelos de negocio que yo no entiendo y que siempre me generan un conflicto, especialmente los de quema de dinero. Mi mente como buen ingeniero era, si yo ganaba más, gastaba un poquito más, pero nunca gasté más de lo que me entraba. Entonces, cuando estábamos con Brota y levantamos esos 60 millones, si bien empecé a gastar un poco más en marketing, lo hacía, gastaba un poquito más sabiendo que me iba a llegar un poquito más. Y si ganaba 500 lucas más, contrataba a una persona más. Ganaba 500 lucas más, contrataba a una persona más. Y siempre fue más o menos el como yo siempre pensé. Mi mentalidad siempre fue un poco más de suma cero para lograr crecer la empresa a través de profit, a través de ingresos, más que con el capital que yo estaba obteniendo. Y es generalmente lo que yo termino aconsejándole igual a los startups, pero lo que sí cambió es, ok, cuando estás en ese modelo de suma cero y puedes obtener 500.000 dólares a una muy buena valorización, agarramos los 500.000 dólares, los quemamos de manera inteligente para llegar de nuevo a un punto de equilibrio en un año más y, pucha, crecimos un montón. O sea, insisto, es muy distinto, pucha, pedir plata para crecer más a pedir plata para sobrevivir. Me gusta más la primera. Sí, definitivamente. Pero al final es un modelo que venía en mí. Asumo que por la carrera, por modelo de riesgo. No te sabría decir por qué, pero siempre lo pensé de esa manera. De hecho, invertí en un par de empresas que quemaban dinero como para aprender cuál es el modelo de quema de dinero para el crecimiento acelerado. Y al final terminamos cambiando los modelos para hacer uno rentable porque al final nadie les quería poner plata porque están quemando mucho dinero. Que al final todo el mundo pensaba que el modelo Rappi, Uber y todos estos chicos más grandes era rentable,
pero la realidad es que murieron muchas startups por no poder financiar la siguiente ronda con productos maravillosos. Fui a mediados de año a Londres y vi muchas de las empresas que quebraron por no poder levantar la siguiente ronda. No por no tener clientes o no por tener un buen producto. Esa no debería ser la razón para quebrar. O sea, lo fue. ¿Qué aprendimos de eso? O sea, tratar de tener un modelo de negocio más rentable. Al igual que mucha gente dice, no, es que no hay plata para poder invertir en startups hoy en día, eso es mentira. O sea, tenemos que la cantidad de Venture Capital que se crearon en el 2021 es enorme. Los Venture Capital ya levantaron el dinero, están obligados a colocar ese dinero porque los fondos tienen un máximo, por ejemplo, de 10 años para retornar ese dinero. Puta, ojalá sea 7 o 5 años en donde empiezan a liquidar sus participaciones en startups. Por lo tanto, no pueden demorarse más. Lo que ha cambiado es, pensemos de manera un poco más inteligente en qué tipo de empresas invertir. Y si una empresa es rentable, tiene un buen producto, tiene un buen negocio, tiene un gran equipo, invierto en la rentable, no en la que está quemando dinero. Son esos distintos paradigmas que han cambiado en un año, no más. Entonces, con este levantamiento capital, ¿cuál era como el objetivo principal, así como concreto? O sea, ¿en qué ibas a ocupar ese capital? El inicial por brota era contratar a la primera persona que estaba trabajando conmigo. ¿Qué hacía qué? Él se dedicó mucho a la parte operacional y comercial. Ya. Entonces estaba yo que estaba viendo la parte técnica y la del visionario, y él que estaba viendo esto. Y después, ¿Operacional vendría siendo qué? en ese tiempo era el día a día, hasta manejar el chat. O contratar a la persona que teníamos, a Irving, un venezolano que estaba en Venezuela contestando el chat. Ah, ya. ¿Cachai? O sea, ese tipo de cosas, como que al final nosotros, igual era circo pobre, hacíamos todo de todo, pero al menos separamos esos dos roles como para no toparnos. ¿Y comercial, él está dedicado también a encontrar nuevos clientes? Sí, él empezó a manejar el marketing para encontrar nuevos clientes. Ya. ¿Cachai? Hay hartas cosas para las que soy bueno, lo más probable es que para el marketing no sea tan bueno. Ya. Y para los nombres menos en pago fácil. Ya. Ujú. Pero resultó. Pero resultó. Oye, y aparte de eso, ¿qué más? Aparte de esa contratación. La idea era que la siguiente persona fuera un desarrollador, que nos demoramos más en encontrarlo de lo que esperábamos, los sueldos estaban más caros de los que yo había hecho el análisis en su momento cuando levantamos capital, pero era eso, el primer equipo era yo, esta persona y un desarrollador. Y después empezar a crecer un poco más rentable. Casi toda la plata, sí, que ya estaba entrando, entramos marketing, para seguir creciendo en clientes porque el producto ya existía. Y si bien el producto no era perfecto, la verdad es que ya había gente dispuesta a pagar por él. Entonces nos enfocamos en nuevos clientes que estaban dispuestos a pagar por él para tener el servicio que teníamos en ese momento. Ya, perfecto. ¿Siempre pensaste en que esto tenía que ser un negocio recurrente? Define recurrente. ¿Que todos los meses te trae un mismo cliente un ingreso nuevo? O sea, es que al ser una plataforma transaccional más que un SaaS, es difícil que no sea recurrente. No es que alguien despierte en la mañana y diga, pucha, me voy a cambiar de plataforma de pago. Entonces se daba que el lifetime value o el tiempo que permanecía un cliente con nosotros era alto, a menos que algo estuviera pasando o no les funcionaba el servicio por X razón, o porque el hosting en verdad no se podía conectar de buena manera, o porque en verdad llegaba otro con una oferta comercial muy buena. Pero si no era por eso, la verdad es que era muy difícil tener churn, era muy difícil que alguien se fuera. Entonces, al final no era que se haya planeado por tener recurrencia a nivel de cliente, sino que el negocio transaccional genera recurrencia en el cliente. No sé si respondí tu pregunta, Sí, pero sí, al sí, final sí. es por eso. Sí. ¿Obstáculos te tocaron? Un montón. De hecho, yo siempre he sido partidario de crecer en conjunto, de crecer con partners y todo, y en verdad no lo logré. O sea, si bien me fue relativamente bien con apalancadores de demanda como integradores, yo siempre pensé en tener partners como facturadores electrónicos, empresas de ERP, cosas de ese estilo, porque al final el cliente era el mismo que teníamos. Pucha, gran parte de mis segmentos de clientes eran compartidos con distintos proveedores, que ellos, pucha, por ejemplo, teníamos el 20% igual, entonces quiere decir que el 80% de ellos y el otro 80% de ellos, pucha, podríamos haberlo tenido nosotros y haber implementado un montón en nuestros clientes, y nunca lo logré. En etapa muy temprana, el primer año que yo tenía Pago Fácil, el mismo 2018, me llegó la oportunidad de tener 20.000 clientes. Yo no llegué a tener 20.000 clientes activos, y me llegó la oportunidad con la única condición de que diéramos el servicio de e-commerce más el de la plataforma de pago.
y no encontré ningún partner de e-commerce que quisiera trabajar conmigo. Perdí 20.000 clientes el primer año. ¿Y por qué nadie quería trabajar contigo? En ese momento, pucha, le hablé a los locales, me dijeron, sí, mira, esta es nuestra tabla de descuentos por mayor. Pero bueno, no necesito descuento por mayor, necesito ver cómo pasar este servicio para dar servicio a 20.000 clientes. No, es que esta es la tabla de descuento por mayor. Ya, siguiente. Oye, no, es que pucha, no lo estoy pescando mucho porque me fui a vivir fuera y la cuestión... Ya, ok, siguiente. Incluso Shopify. Shopify no tenía 20.000 clientes en Latinoamérica y no me pescaron. De hecho, este es tu link de referido para que ganes plata con los referidos. Bueno, no me entiendes. Quiero 20.000 e-commerce, necesito buscar una manera de poder manejarlos. No la tenemos. Pero ni siquiera lo estás intentando. ¿Cachai? De hecho, nosotros éramos la única plataforma que funcionaba en Chile para Shopify en un comienzo. Después se empezaron a agregar las otras. ¿Eso ha cambiado hoy día de generar como esta sinergia, estas integraciones? Me gustaría pensar que sí. Al final de Pago Fácil pudimos hacer integraciones, hacer sinergia con distintos facturadores electrónicos, con más plataformas de integradores y cosas así. Pero no sé si fue porque nosotros ya teníamos más volumen de clientes que ellos y a ellos ya les parecía un poco más interesante hacer un partnership con nosotros que de verdad este espíritu de crezcamos en conjunto. No. Pero me encantaría pensar que realmente sí, la gente está aprendiendo a que, pucha, es mucho más fácil crecer con un partner que crecer solo. Definitivamente. Hablemos de la venta. Chan. ¿Cuándo llegó la venta? ¿Después de cuánto tiempo de estar funcionando? Firmamos al tercer año de estar funcionando. Y al tercer año, si lo ves como de constitución de la empresa y un poco antes y desde que, por ejemplo, estoy full time. Hay muchas razones del por qué vender. De hecho, si bien tenía un muy buen equipo, yo seguía siendo un solo founder. Entonces, casi toda la responsabilidad del futuro de la empresa, igual, independientemente o no, no estaba solo en mis hombros, sino que estaba compartida, en mi mente estaba sobre mis hombros. Entonces, había un nivel de estrés bastante alto, era pandemia, nosotros sí estamos creciendo un montón, habían ciertas situaciones familiares que podrían haberse puesto un poco más complejas. Entonces, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Estoy contento. Ah, y de hecho también hay una razón un poco más, un par de razones un poco más mayor. Me encanta partir una empresa, me encanta hacerla crecer, lo paso súper bien generando los primeros equipos, pero cuando el rol del CEO/founder se vuelve management, ya no era tan llamativo para mí tampoco. ¿Cachai? Es muy distinto sacar adelante una startup que manejar una scale-up. ¿Cachai? El rol de manager no me gusta. Esto de estar, oye, ¿cumpliste tus metas? No. ¿Por qué no las cumpliste? Cuéntame más. O sea, son roles distintos a vamos con todo para poder lograrlo, sí, a manejar. ¿Cachai? Y además, bueno, tómalo como que esas fueron las decisiones para empezar a tantear terreno para poder vender. Nos llegaron un par de empresas que sí estaban interesadas, con las que seguí conversando bastantes meses, y en paralelo llegó igual la empresa que al final nos compró. Y fue porque en ese periodo se estaba abriendo el mercado de medios de pago, de adquirencia como el Transbank que estaba hablando anteriormente, y se dio la oportunidad de que yo hablé con BCI, hablé con Banco Estado, hablé con Santander, hablé con todos los que iban a hacer competencia de Transbank en su momento, para que yo no tuviera una dependencia tan directa de Transbank. De hecho, además tuvimos hartos problemas técnicos con Transbank, en donde Transbank nos estaba culpando a nosotros, sabiendo que eran problemas de ellos, y algunos clientes me dicen, Transbank me está diciendo que es problema tuyo. Yo le creo a Transbank. Pucha. O sea, ¿no hay nada que te pueda decir? No, me voy. Y igual volvieron porque también eran los mismos problemas que están teniendo las otras plataformas, y se dieron cuenta que no éramos nosotros, sino era Transbank. Entonces, para eliminar esa dependencia, yo siempre estuve hablando con los posibles competidores apenas salieran. Y al final uno de estos posibles competidores fue el que nos compró. ¿Cachai? Pero no era de las empresas que estábamos negociando desde un comienzo tampoco. ¿Pero todos estos primeros interesados llegaron a ti? No, yo empecé a decir, pucha, Pago Fácil está a la venta. Y me ayudaron un par de amigos, incluyendo también mi abogado y los chicos de Brota, para ver quiénes podrían estar interesados a nivel local. Pero a nivel local, las personas con que conversamos, en verdad, el valor que le veían era mucho menos que el que estábamos dispuestos a vender. Entonces, a las que seguimos conversando eran empresas extranjeras que veían un valor mucho mayor a nivel regional más que local. Entonces, las valorizaciones cuadraban un poquito mejor.
¿Y qué pasó de que finalmente terminaste vendiendo a PCI y no a esta empresa extranjera? Estas empresas extranjeras no compraban el 100%. Por ejemplo, una compraba el 70%, le compramos a los otros accionistas y volvíamos a tener el 30% yo y me dejaban ahí por varios años más. Sin embargo, los problemas que estábamos teniendo, por ejemplo, de la dependencia Transact no se solucionaba con eso porque seguimos teniendo el mismo problema. Y por otro lado, Evo Payments compraba el 100% de la empresa, entonces, y ellos además eran un adquirente, entonces se veía como una sinergia un poco más bonita, además que me prometieron poner pago fácil en toda Latinoamérica, no se cumplió, pero también como que la promesa llamó un poco más la atención. Sin embargo, yo no me había decidido hasta que caí en el hospital en la UTI y casi muero, y fue como, pucha, salí de la UTI y llamé al gringo y le digo, acepto, después de que ya habíamos llegado a un acuerdo en precio. Entonces al final fueron varias razones, tanto de mercado como familia como de salud, que dije, ¿sabes qué? Vendo. ¿Estás ahí muy estresado? Sí, o sea, sí estaba bastante estresado, pero al final porque uno se va tirando más carga encima de la que puede manejar nomás. Y por eso es súper importante tener cofundadores, siempre es súper importante tener alguien con quien conversar y que entienda más o menos la relación que, pucha, somos los que tenemos que sacar la empresa adelante. De hecho, una de las chicas que estoy entre comillas mentoreando, se fue de vacaciones el fin de semana y se sentía culpable. Le dije, mira, ¿pasó algo? No, porque tienes una cofundadora. Felicidades. Para eso están. ¿Cachai? Yo no me pude haber tomado vacaciones nunca. Yo trabajaba de lunes a domingo todos los días de 6 de la mañana a 8 o 9 de la noche, incluyendo festivos. Y recuerdo que había un 18 de septiembre que salieron como 4 feriados seguidos, entonces mucha gente se tomó la semana y yo los trabajé todos los días. ¿Lo pasabas bien? Hasta el último año sí. Hasta que cuando todavía era crear, mejorar producto, cuestiones así, que son las partes entretenidas, la estrategia, el cómo lograrlo, sí. Sigo, sigo diciendo que la parte de management no es para mí. Tal vez incluso yo me hubiera podido quedar en la empresa si, con la negociación de estas otras dos, si mi rol en verdad tal vez no hubiera sido CEO, sino hubiera sido como más de producto o de tecnología o cosas así que me apasionan más que estar viendo, ¿cumpliste tu meta? Pero como el caso no se dio, como que al final se dio la situación para que pudiera vender, para que pudiera demostrar que esto sí es posible hacerlo en Chile y para empezar a transmitir conocimiento para que otros lo hagan. Así que, pucha, la verdad no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Cuánto tiempo duró toda la negociación? Desde que llegó el primer interesado en comprarte hasta que finalmente firmaste con quien vendiste. Debemos haber estado empezando a hablar con la gente en marzo-abril. Los gringos llegaron en septiembre. Firmé un term sheet con ellos en octubre. Y recién en mayo del año pasado me pasaron la plata. Del siguiente me pasaron la plata. Pero se demoró porque como ellos son una empresa gringa que está cotizando en la bolsa de Estados Unidos, de hecho fuimos los primeros fintech en ser comprado por una empresa gringa que estaba cotizando en la bolsa, y además acá por la parte que el joint venture que era con BCI, que también es una empresa regulada, tenían que tener una aprobación de la CMF. Y esa aprobación era la que se demoraba. Entonces, en vez de demorar lo que debería haber durado desde que firmamos 2 o 3 meses, pucha, se demoró 8. ¿No? Y en ese periodo también teníamos que en las cláusulas yo no podía hacer modificaciones al producto, no podía hacer, ya no podía yo aparecer en prensa porque ahora iba a ser un empleado de una corporación. Entonces como que sentí que esos 8 meses yo estaba en pausa y yo no le podía decir a nadie por qué. O sea, mi management team, mi primera línea, todos sabían, pero el resto del equipo como que veía que no habían cambios, que no estábamos haciendo mejoras, como cuestiones, y como que claro, se ve raro. Y a los clientes, incluso a algunos integradores, oye, bueno, tenemos un cliente que se va a ir por esto, ¿qué podemos hacer? Nada. O sea, como, pero porque no podía hacer nada, no porque no quisiera. ¿Cachai? Insisto, y no les podía decir por qué. Como que mucha gente igual se enojó conmigo en ese periodo. ¿Hay algún consejo que te gustaría dar que a ti te haya servido, por ejemplo, en todo este proceso de negociación? Un buen abogado. De hecho, en las primeras negociaciones había plata que estábamos dejando sobre la mesa por no saber. Que era, por ejemplo, la caja que tenía la empresa también se vendía, pero no estaba incluida en el term sheet. El periodo que, por ejemplo, yo me quedaba, que pasó de ser 3 años a quedarme un año trabajando con ellos. El periodo del non-compete, que pasó de 4 años a pasó de 3 años. O sea, hay hartas cosas que un abogado con experiencia en Merchant Acquisition puede hacer un cambio vital.
De hecho, yo me quedé un año trabajando y lo más probable es que si hubieran sido 3, yo renuncié al sexto mes, perdiendo gran parte de la plata por no haberme quedado en el periodo correspondiente. Y eso uno no lo ve, pues si uno no está acostumbrado a vender empresas. Sí. Y además que al final este monto de la venta eh, es tan tentador como decir, como chuta, puedo vender mi empresa en tanta plata, de un día para otro prácticamente. No, y de hecho ahí también hay un sesgo. Si le puedo vender a tanto hoy, quizás el próximo año le puedo vender a mucho más. No, claro, está bien, pues, el tema es que tener como esa posibilidad de vender tan atractiva al alcance de tu mano te hace olvidar todas estas otras cosas que son súper relevantes que al final son las que un abogado te hace ver. Oh, obvio, sí, cuando estamos en las negociaciones y además negociación de pandemia, pues yo no los vi nunca físicamente hasta después. Yo estaba con él y decía, bueno, acepta. No, bueno, acepta. Bueno, me contrataste por algo porque yo sé esto y esta es mi expertise. Bueno, no, tócata. Y yo por detrás muriendo, me decía, bueno, se me va a caer el deal de la vida porque este weón puta, le está diciendo que no a la empresa gringa gigante. Pero al final él sabía lo que estaba haciendo. ¿Alguien te recomendó este abogado? Es que ¿O alguien te dijo, oye, tenés que hacerlo sí o sí con un abogado? no, pero se dio. Lo que pasa es que yo ya llevaba bastante tiempo trabajando con él, porque al manejar dinero, pucha, hay hartas problemas que tú puedes tener por los clientes, con los comercios, con todo el mundo. Entonces ya estamos trabajando con un estudio que se llama CMS. Diego Rodríguez, que es todavía mi abogado, se está especializando en todo el mundo fintech, pero su background es Merchant Acquisitions. Entonces cuando salió esta posibilidad, la verdad era obvio que iba a hablar con él. ¿Cachai? Y bueno, de verdad, ¿no? Lo considero amigo y todo, así que pucha, no es por tirarle tantas flores, pero agradezco que no me haya hecho caso cuando yo le decía, acepta nomás. ¿Cachai? Bueno, no hubiera podido, no me daba. ¿Cuánto vendiste finalmente Pago Fácil? Mira, es un tema... Yo sé, y Sí. lo quiero decir, o sea, yo sé que tú no querías hablar de esto, pero finalmente te terminé convenciendo, no se trata de andar alardeando, oye, vendí mi empresa en tanto, pero sí porque hay ciertas cosas que son importantes visibilizar y que me interesa después poder conversarlas. Mira, igual si no se hubiera filtrado el fin de semana pasado y el anterior, porque ya salió en 2 notas de prensa cuánto vendimos, posiblemente te hubiera dicho que no. Sin embargo, la información es pública, porque salen los múltiplos de brota desde la primera vez, cuánto se retornó, junto con dividendos y demás, pero como que la gente no hace el cálculo, entonces como que pasaba más piola. Pero nosotros la empresa la vendimos en un poquito más de 20 millones de dólares. ¿Qué significa un poquito más de 20 millones de dólares? Dejémoslo en un poquito más de 20 millones de dólares, para no dar números exactos, en verdad está un poquito más de eso. De los cuales... ¿Más de 30? No, pero un poquito más, 21 y algo, así como ya, 20, más fácil. Dentro de las cosas, había muchos accionistas, muchos inversionistas. Uno no se da cuenta tampoco la cantidad de impuestos que uno tiene que empezar a tener. Entonces, claro, uno va viendo como, ya, esto se va para allá, esto se va para allá, esto se va para allá, esto se pagan impuestos. Y también tienes distintas metas. Por ejemplo, a mí parte de lo que me llega a mí me lo pasaban al año después de haber estado trabajando. Parte más es cuando se cumple el non-compete todavía en 2 años más. Entonces hay gente que piensa que soy líquido. Y no, pero igual mi vida es súper normal. Sigo viviendo de la misma manera que pucha, tenía cuando yo tenía Pago Fácil y era emprendedor. O sea, lo que sí me compré una casita, no es una mansión, sigo con un Swift, no voy a comprar un auto gigante. Y en parte es porque también de toda la parte que yo recibo, que me llega a mí, yo ya asumí que el 25% lo voy a disponer a invertir en startups. O sea, hay parte que invertí en inmobiliario, hay parte que estoy invirtiendo fuera del país, pero yo el 25% lo quiero invertir en startups del país. ¿Cachai? Y eso es lo que estoy haciendo. Armé un fondo de inversión, participo en 4 fondos de inversión más, como que estoy todo el día juntándome con emprendedores, o emprendedores wannabe, o gente que ya está con problemas, o con los mismos emprendimientos de mi portafolio, para tratar de ayudarlos. Y yo tengo destinado ese porcentaje para eso. Y por ejemplo, de estos 20, ¿cuánto es lo que te llega al final de estos tantos años de pagar impuestos, de otros inversionistas que hayan ahí entre medio? ¿Cuánto es lo que te llega así? Me deberían llegar 10. 10. Me debería llegar casi la meta.
Casi la mitad. ¿Eso principalmente por los impuestos o, o por otros inversionistas? Todo un poco. O sea, al final yo tenía el 65% de la empresa y ese 65% más, puta, menos los impuestos, que igual son altos y cosas así, al final puede que me llegue un poquito menos de 10. Ya, perfecto. En 2 años más en total. ¿Y si tu abogado no te hubiese hecho caso, en cuánto se habría vendido? No, el precio sí hubiera sido el mismo. Lo que hubiéramos repartido, por ejemplo, hubiera sido la caja y me hubiera yo quedado Ah, ya. prendado, entre comillas, a seguir trabajando Ah, y es ya. posible que hubiera perdido gran parte de lo que me llegaba porque no hubiera sido capaz de quedarme 3 años con ellos. Ya, perfecto. ¿Y cómo se llegó a esa valorización de 20 millones de dólares? ¿O un poquito más? Nosotros ya habíamos hecho las valorizaciones. Una de las cosas que es importante que no comenté anteriormente es que como Pago Fácil siempre fue diseñado para ser vendido y yo había sido inversionista de startups anteriormente, traté siempre de ser la sexy para la venta. Entonces teníamos la empresa ordenada, teníamos todo el día y además teníamos distintas valorizaciones actuales. Entonces el precio fue una mezcla entre las valorizaciones y un promedio, porque pucha la castigamos bastante por no tener un mercado estúpidamente grande como Estados Unidos, pero al final fue un promedio de distintos métodos de valorización. ¿Cachai? Y además éramos cash flow positivos, teníamos EBITDA positivo, estamos repartiendo utilidades, entonces no fue muy complejo de que me aceptaran la valorización. Pero básicamente era como un multiplicador de tu EBITDA, Al final fue como 7 veces EBITDA. 7 veces EBITDA. Sí. Ya, perfecto. ¿Y ese cálculo lo hiciste tú? ¿Contrataste a alguien para que te lo hiciera? Las valorizaciones habíamos contratado a alguien para que lo hiciera. Al final el promedio que se manejó más la negociación la manejé yo. Ya. ¿Y este 7 veces EBITDA era algo estándar para empresas fintech? Es que la mayoría son múltiplos ARR de empresas no rentables, ¿cachai? Pero se usan para levantamiento de capital y no para la venta de la empresa. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que una empresa se valoriza en 12 o 17 veces lo que vende al año, lo más probable es que está perdiendo plata o consuma cero. Pero cuando tú quieres comprar una empresa, no puedes comprar o sea, puedes, pero en general no compras una empresa con una valorización para perder plata. La compras con una que es un poco más aterrizada. Entonces, teniendo eso en consideración, por ejemplo, hay distintos métodos de valorización. Uno que se llama Venture, que pucha hacía que la valorización fuera como el doble, pero claro, es para que un Venture Capital entre y apalanque el crecimiento de una empresa, no es para la venta. Entonces, por ejemplo, saqué ese fuera, agregamos los discounted cash flow, el discounted cash flow con múltiplo, los múltiplos EBITDA, y de ese montón de valorizaciones fue que sacamos el promedio. Oye, ¿y no se te ocurrió, no se te pasó por la cabeza en algún minuto con esta venta, suponiendo de que de estos 20 al final te llegan 10 prácticamente, 10 millones de dólares que podrías tener eventualmente en tu cuenta corriente en un par de meses más? ¿Nunca se te pasó por la Años. cabeza como, en un par de años más, nunca se te ocurrió nunca se te pasó por la cabeza como, no sé, voy a exagerar, pero comprarte una isla o irte a ir a un lugar paradisíaco Mira, si y yo, como retirarte y dedicarte quizás como a vivir como otra vida, como a dejar de trabajar, por ejemplo? si bien pudo haberse pasado como un flashback por la mente, la realidad es que no. Y la razón de que a mí me fue bien, pucha, fueron mis clientes, mis amigos, los partners, Brota, puta, mi abogado, eh, y el ecosistema de startup en Chile. Entonces, al menos en mi mente, sería muy cara raja, pucha, agarrar la plata e irme, en vez de reinvertir, pucha, conocimiento, tiempo y dinero en el ecosistema hoy en día. O sea, es lo que quiero lograr, es lo que estoy viendo cómo lograr, o a través de un podcast, o el mailing, o mi blog personal, que es cristiantala.cl. Voy a hacer hartos pivotes, voy a hacer hartos experimentos, tal vez con los libros, pero yo quiero que le vaya bien el ecosistema. Yo quiero que más gente emprenda, que emprenda de buena manera y que además más gente invierta en startups. O sea, yo sé que el último año ha sido un año excepcional, hemos tenido guerras, pandemias, etcétera, pero la realidad es que las únicas inversiones rentables que he tenido en este periodo, remarcando este periodo, han sido en startups. ¿Cachai? En el fondo de Brota un 30% anual. En los fondos que yo tengo manejados fuera tengo un menos 20%. ¿Cachai? Entonces, pucha, por un lado estoy ayudando a los que quiero ayudar y por el otro lado hasta ahora ha sido relativamente rentable. ¿Cómo no hacerlo?
Pero igual no deja de ser tentador pensar que con esos 10 millones de Todavía dólares literalmente tienes tu vida asegurada, la de tus hijos, tranquilamente. Sí, pero por ejemplo la parte de hijos es un poco más compleja porque igual necesito ver esa forma de que se sacrifiquen por lograr sus metas y que no sean parte de la generación de cristal. Sí, totalmente de acuerdo, ¿Cachai? totalmente de acuerdo. O sea, igual me pasó un momento que dije, yo no contrato más gente que sea menor de 30 años. O sea, yo no puedo estar discriminando de esa manera. Nadie debería estar discriminando de esa manera. Era como, disculpa, ¿cumpliste los objetivos que tú mismo te pusiste? No. ¿Tú cachai que estás en una startup y en una empresa corporativa? Sí, no, mira, esto es mi nuevo plan. Ya, perfecto. Te comprometes a sacar adelante eso en las 2 semanas? Sí. Llegan las 2 semanas nuevas y es como, ¿lo hiciste? No. Entonces hay ciertas cosas que muchas personas, porque igual a Chile le ha ido bien en los últimos años, nunca vivieron eso de sacrificarse, pero deberían haberlo hecho. Entonces hay algo ahí que tengo que ver, cómo solucionar, para que, pucha, mis hijos en verdad, pucha, salgan adelante por sí solos. Entonces suena súper bonito que esta plata la voy a también invertir en ellos, pero la realidad es que, pucha, va a ser para los estudios y el resto que, pucha, vos vela, vean cómo hacerlo. ¿Vas a volver a emprender? Posiblemente. Sin embargo, tengo una lista de ideas como startup, pero creo que mi próximo emprendimiento también va a ser relacionado al apoyo del ecosistema. Tengo un par de ideas que todavía no voy a divulgar, pero posiblemente sea para que este wishful thinking futuro de que a las empresas estos ventures las puedan vender. Ah, en verdad lo estoy diciendo. No, o sea, me gustaría tal vez en algunos años más empezar a ayudar a que las empresas puedan ser vendidas. Porque una cosa es que el ecosistema se esté abriendo y otra cosa es que, pucha, todos los ventures que abrieron el año pasado y de todas las startups que se están siendo invertidas puedan tener un éxito. Y la realidad es que como yo lo veo y como ha ido creciendo el ecosistema, estamos demasiado lentos para que eso sea real. Entonces me gustaría ver algo en esa área. Y con esto cerramos, Cristian. Bien, ¿Cuáles dirías tú que son las claves para tener un éxito? eh, está la parte típica, que es la del libro, que es lo que cada uno de los inversionistas está buscando, que no hay que descartar. Que el equipo fundador tenga los distintos roles, desde el visionario, el hustler y el de producto y el técnico, independiente en cuántas personas, que pueden ser una o más, ojalá no una, porque pucha, sé lo difícil que es y sé lo que puta, puede matarte. Dije algo que no podía hacer en cámara, lo siento. Todo se puede decir. Eh, pucha, que el equipo de verdad quiera solucionar el problema independiente de cuál sea el producto, porque el producto puede cambiar, el problema en general no. Que quieran darlo, que quieran sacar la cuestión adelante, que tengan garra para poder hacerlo, que el producto además tenga mucha capacidad de crecimiento en el mercado, que el producto esté teniendo clientes y esté generando atracción. Pero lo más importante sigue siendo, enfócate en hacer algo que sea útil para alguien. Porque si o estás ayudando a pymes, o estás ayudando a startups, o estás ayudando a un segmento de clientes, pucha, la realidad que te vaya mal es súper difícil. Porque te vuelves una necesidad, no por no porque lo estés obligando a estar contigo, sino porque ellos quieren estar contigo. Entonces, si bien está toda la parte más filosófica del libro, pucha, si tienes la garra para sacar un producto adelante, para solucionar un problema y además lo estás haciendo por las razones correctas, cito, te va a ir bien. Pero si vas a emprender pensando que te vas a hacer millonario, posiblemente no. Los emprendedores que conozco que lo han hecho por eso ya quebraron. Porque fue, oh, esto es muy difícil, siguiente. No es que vaya a ser el caso de todos, pero al menos es la experiencia de lo que yo he visto últimamente. Así que eso, gracias. Grande, Cristian. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación y espero que pucha, te siga yendo también. Ojalá lleguen los cientos de miles de views de este video. Ojalá. No, pero ojalá, pucha, sirva el contenido. Po. De todas maneras, ¿no? Estuvo muy entretenido y hay hartos consejos. Y es bueno transmitirle esta experiencia a todas estas personas que están emprendiendo, que piensan en emprender, de que realmente se puede hacer algo grande, de que uno realmente puede soñar en grande, puede cumplir sus sueños y hay que creérselo, Ya no estamos grabando, ¿cierto? ¿O como sí? queráis. Ah, ya. No, o sea, por ejemplo, insisto, el éxito de pago fácil no es el más grande.
Sin embargo, sí hay un antes y un después. Yo sé que suena súper pedante decirlo, pero fue como el primer exit público de una fintech en el país. Fue la primera inyección de capital desde un corporate venture tradicional. O sea, hay ciertos hitos que marcamos que, pucha, van a ayudar al futuro. O sea, cuando yo le ofrecía, a esto sí lo podemos poner, cuando yo le ofrecía vesting al equipo, para que además no fueran solamente empleados, sino que fueran dueños de la empresa, solamente mi primera línea lo entendió. Muchos de los equipos que eran más chicos a los que se lo ofrecí, incluyendo el área técnica, no entendió que esto era un beneficio para poder sacar esto adelante en conjunto y la mayoría de los que se los ofrecí nunca siguieron existiendo. Sin embargo, también me decían, ¿para qué es esto? Y la realidad es que, mira, por ejemplo, Uber, Facebook y otros tenían vesting para sus empleados. De hecho, creo que esto lo escuché, no sé si es verdad, creo que hasta el jardinero de Facebook se borró. Pero cuando el ejemplo no es chileno, es muy difícil de entender. Ya, pero no eres Uber, no eres Rappi, no eres, no sé, cualquiera de estos gigantes. ¿Por qué realmente me estás ofreciendo vesting en vez de darme un sueldo más alto? Bueno, además del ambiente de trabajo, el propósito y todas las cosas. No, pucha, porque quiero que te sientas dueño de la empresa. Y es muy, muy difícil de entender. O era muy difícil de entender. De hecho, por ejemplo, a las empresas que estoy mentoreando yo les digo, pucha, ofrézcanle al equipo. Y creo que todas las empresas que estoy mentoreando hoy en día tienen un pool de acciones para empleados. ¿Cachai? Y cuando le dicen, oye, ¿y para qué es esto? Dile, puta, dale el ejemplo para algo fácil. No por ser autorreferente, sino porque es el ejemplo más cercano que tengo de que en Chile funciona tener vesting con la gente. Y que no son empleados, son colaboradores y son socios. Qué lindo así, que todos estén remando para el mismo lado. Cuando entienden para qué es. ¿Cachai? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Gracias, Cristian. Hoy ya me cansé. Buenísimo. ¿Qué tal? Bien, pues.